Buenos días, ya estamos aquí de vuelta. Parece mentira que ya hayan pasado 15 días desde que lanzamos nuestro episodio piloto, donde os contábamos quiénes estábamos detrás del micro. Hoy lanzamos nuestro primer episodio, donde esta vez sí hablaremos sobre deporte. Y qué mejor manera para comenzar un podcast que busca la deportividad que hablar de la mujer que impulsó la entrada de la mujer en el deporte de alta competición. Hoy hablaremos sobre Alice Milliat, la deportista francesa que se enfrentó al Comité Olímpico Internacional, al conocido COI, para conseguir que las mujeres pudieran competir en unos Juegos Olímpicos. No os vayáis porque este es el comienzo de una vida excitante y llena de retos. Arrancamos en 3, 2 o 1 con Buscando la Deportividad. Bienvenidas, bienvenidos al podcast donde hablamos sobre deportividad. Bienvenidos al podcast de Oro, Plata y Bronce. Michaela Maroney. I feel really good about where I am right now, mentally and physically. Iniesta acaba de darnos el mundial. Ha sido absolutamente brillante Iniesta a lo largo del partido. Buscando la Deportividad, un podcast de Oro, Plata y Bronce. Buenos días, estamos de vuelta y hoy hablamos sobre Alice Milliat, la mujer que se enfrentó al Comité Olímpico Internacional y que defendió el deporte femenino durante toda su vida. Además, impulsó los Juegos Mundiales Femeninos y fue una de las grandes promotoras del olimpismo y de la participación de las mujeres en las Olimpiadas. A pesar de que falleció en el anonimato en 1957, en los últimos años su figura ha adquirido una mayor relevancia y reivindicación. Si os parece, empezamos ya a descubrir por qué es tan importante esta figura en el mundo del deporte y por qué merece la pena que sea la figura de la que vamos a hablar en el primer episodio en nuestro podcast. Aunque os voy a hablar sobre Alice Milliat tal y como os he prometido en el arranque de este programa y que es recordada como la mujer que consiguió que las mujeres pudieran competir en unos Juegos Olímpicos, no es posible entender la figura de Alice Milliat sin antes conocer otra personalidad bastante importante y controvertida dentro del mundo del deporte. Él es el barón Pierre de Coubertin. Este señor es nada más y nada menos el creador de los Juegos Olímpicos modernos y que siempre se opuso con bastante contundencia a la participación olímpica femenina, es decir, a la participación de la mujer en cualquier tipo de juego olímpico o deporte que se practicara en aquella época. A pesar de que ahora nos parece impensable que las mujeres no participen o no practiquen deporte o sean partícipes de unos Juegos Olímpicos modernos, quiero poner un poquito en contexto la época de la que estamos hablando, pues se trata de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Desde, digamos, más o menos el año 1886, donde comienzan los primeros Juegos Olímpicos modernos creados por este señor, por el barón Pierre de Coubertin, y finaliza, digamos, los Juegos Olímpicos de Ámsterdam en el año 1928, donde las mujeres fueron aceptadas por primera vez para participar en unos Juegos Olímpicos modernos. Pero antes de todo esto hay que conocer muy bien cuál es la labor y qué es lo que hace tan especial a Alice Milliat. Alice nace en Nantes, en Francia, pero pronto se marcha con su marido a vivir a Inglaterra, donde descubre su pasión por el deporte. Practicaba remo, natación y hockey de manera regular, y aunque también se dejó seducir por el atletismo y el fútbol, luego veremos más adelante que, a pesar de que nunca dejó de practicar deporte, se centraría en los despachos y en luchar por la inclusión de la mujer en los Juegos Olímpicos modernos. Fue justo en Inglaterra donde encontró y comprobó de primera mano que las mujeres estaban algunos peldaños por debajo de los hombres. Con la muerte de su marido regresa a Francia y, tal y como os he comentado, nunca dejó de practicar deporte, además de convertirse en la primera mujer en lograr completar en menos de 12 horas el reto Audax, que son 80 kilómetros de remo en las aguas del río Sena. Hay que añadir que Alice, además de luchar por la inclusión de la mujer en el deporte, era también sufragista. Es decir, en aquella época las mujeres aún no tenían representación ni voto y ella pedía el voto para la mujer.
Del mismo modo que era activista para la mujer en la esfera política, pronto centró todos sus esfuerzos en la esfera deportiva, en los despachos y en los altos cargos del mundo del deporte. Y es ahí donde comienza su enfrentamiento y su lucha incansable e incesante con el barón Pierre de Coubertin. Es cierto que el barón Pierre de Coubertin creó los Juegos Olímpicos modernos tal y como los conocemos en la actualidad y a él le debemos el formato que tienen hoy en día. Sin embargo, él siempre se opuso de manera contundente a la participación de la mujer en unos Juegos Olímpicos. El barón siempre consideró la imagen de la mujer practicando deporte como algo absolutamente antiestético. En palabras suyas, él comentaba que es la imagen más antiestética que los ojos humanos pueden contemplar. Así que, como os podéis imaginar, este era el hecho con el que tuvo que luchar Alice Milliat durante toda su vida. Para Pierre de Coubertin, la única misión que tenía la mujer dentro del mundo deportivo era coronar a los campeones con guirnaldas. Entonces, bueno, os preguntaréis qué es lo que hace Alice Milliat y por qué es tan importante. Pues se encarga de crear los primeros Juegos Olímpicos Femeninos en el año 1922. Antes de conseguir crear estos Juegos Mundiales Femeninos, luchó contra el barón y el Comité Olímpico Internacional para que la mujer pudiera practicar el deporte en los Juegos Olímpicos de los años 1920 y 1924. Petición que, como ya os podéis imaginar, fue absolutamente rechazada, porque el barón nos quería lejos de las competiciones deportivas, ya que nos consideraba poco estéticas y escasamente útiles dentro del entorno deportivo. ¿Pero esto hizo que Alice Milliat se escondiera y dejara de luchar? Pues evidentemente no, ya que la participación de la mujer es prácticamente igualitaria e equitativa en los Juegos Olímpicos actuales, pero esto sí que le llevó a crear y a pensar una manera en la que la mujer pudiera participar o practicar los deportes que quisieran. De ahí que crearan en el año 1922 los primeros Juegos Mundiales Femeninos. Y digo mundiales porque no puedo decir olímpicos, antes os he dicho Juegos Olímpicos Femeninos para que comprendierais y entendierais bien el término. Pero hubo que llamarlos mundiales porque no podía compartir nombre con los Juegos Olímpicos creados por el barón y por el Comité Olímpico Internacional. Así que en el año 1922 creó los primeros Juegos Mundiales Femeninos. Previamente, en marzo de 1921, organizó el primer evento deportivo exclusivamente femenino y lo organizó en la ciudad de Montecarlo, con deportistas que procedían de 5 países: Francia, su amada Gran Bretaña, Italia, Noruega y Suecia. Del éxito de esta jornada nació la Federación Deportiva Femenina Internacional, presidida por la propia Alice Milliat. Y ya en el año 1922, y como respuesta a esa negativa del Comité Olímpico Internacional de dejar participar a las mujeres en las Olimpiadas de los años 20 y del año 24, Milliat puso en marcha los Juegos Mundiales Femeninos. Se celebraron en el Stade Pershing de París y se disputaron 11 pruebas de atletismo ante la expectación de 20.000 personas que acudieron a ver esta nueva cita creada por la fantástica Alice Milliat. Los Juegos Femeninos tuvieron continuidad en la ciudad de Göteborg, en Suecia, 4 años después. ¿Y qué pensáis que pudo pasar? Pues efectivamente, que el éxito fue tal que el Comité Olímpico Internacional se vio obligado a rectificar, pero solo ligeramente su postura. Es decir, comenzó a admitir la presencia de mujeres en 5 pruebas de atletismo en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam en el año 1928. Estos deportes eran 100 metros lisos, 800 metros lisos, relevos 4x100, salto de altura y lanzamiento de disco. Sin embargo, los hombres competían en 22 pruebas. En esta fecha, el Comité Olímpico Internacional aún seguía presidido por el barón Pierre de Coubertin y había publicado un informe que aseguraba que las mujeres no podían competir en distancias superiores a los 200 metros porque éramos demasiado frágiles. No fue hasta el año 1960 cuando se le permitió a las mujeres participar en todas las pruebas de atletismo y se corrigió el informe que previamente había hecho Pierre de Coubertin en el año 28.
Miliad participó en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam en 1928 no como deportista, sino como jueza. En 1934, la IAAF, la Federación Internacional de Atletismo, dio el paso de incluir en el programa olímpico las pruebas femeninas de pleno derecho para las mujeres. Y a partir del año 1936, los Juegos Olímpicos de Berlín, las mujeres pudieron participar en todas las pruebas de atletismo. También dedicó gran parte de su vida a la divulgación, ya que hablaba 3 idiomas y tenía formación en taquigrafía. Además, escribía numerosos artículos siempre defendiendo que la práctica deportiva debía permitir a las mujeres ganar derechos en la sociedad, del mismo modo que siguió luchando por el voto para la mujer. En el año 1927 escribió en un periódico francés que el deporte femenino merece el mismo espacio en la sociedad que el masculino y debería pasar al primer plano de las preocupaciones del gobierno. Una vez logrado su objetivo, Alice Miliad fue desapareciendo poco a poco de la vida pública deportiva. Y a pesar de que le debemos a ella y a su constante lucha a la participación de las mujeres en los Juegos Olímpicos modernos, curiosidades de la vida e injusticias del ser humano, Miliad murió en el anonimato en el año 1957 y olvidada por los historiadores del deporte. Ha sido a partir del año 2020 cuando sus familiares han conseguido honrar su nombre y varias instalaciones e infraestructuras deportivas en toda Francia ya cuentan con su nombre, además de existir 3 campos de fútbol en el país galo que llevan el nombre de Alice Miliad. En marzo de 2021 se inauguró una estatua en su honor en la recepción del edificio del Comité Olímpico francés. Su fabricación tiene una autoría colectiva y es la obra de arte de unos alumnos de la Escuela Nacional de Arte y Oficios de Francia. Mide casi 3 metros de altura y pesa 15 kilos. Y curiosamente, la historia así lo ha querido, la estatua de honor a Alice Miliad comparte espacio con la dedicada a la memoria de Pierre de Coubertin, creador de los Juegos Olímpicos modernos y el hombre que impidió durante más de 50 años la participación de las mujeres en unos Juegos Olímpicos. La verdad es que los Juegos Olímpicos de París están a la vuelta de la esquina y el Ayuntamiento de la capital francesa también ha querido hacer un guiño a la impulsora del deporte femenino en los Juegos Olímpicos modernos. Para ello ha puesto el nombre a la explanada que rodea el recinto donde se celebrarán las principales competiciones de los Juegos Olímpicos de París este próximo mes de agosto. Ha pasado casi un siglo desde que Alice Miliad comenzara su lucha contra el varón Pierre de Coubertin y el Comité Olímpico Internacional y finalmente se ha conseguido paridad real en unos Juegos Olímpicos con el mismo número de participantes de hombres y mujeres, donde prime la excelencia, la amistad y el respeto, que son los 3 valores que precisamente promueve la Carta Olímpica. París 2024 serán los primeros Juegos Olímpicos de la historia con una paridad real en cuanto a participación entre hombres y mujeres. Queridas, queridos, esto llega a su fin. Si os ha interesado la figura de esta pionera francesa, os animo a que veáis la película dirigida por una chica francesa que se llama Les Incorrects. Perdonadme por el francés. Está dirigida por una cineasta francesa y se centra en la trayectoria personal y deportiva de Alice Miliad y su contribución al mundo deportivo. Además, hay varias cuentas en Instagram súper interesantes que hablan sobre pioneras en el deporte y mi preferida o mi preferencia se llama Deportistas Pioneras. Hace una labor excelente de divulgación sobre deportistas españolas que fueron pioneras en la práctica deportiva en nuestro país. Ahora sí que sí, el primer episodio de Buscando la Deportividad, donde hemos hablado sobre la pionera Alice Miliad, llega a su fin. ¿Quién se atreve ahora, después de todos estos datos y después de esta lucha constante que tuvo Alice por incorporar a la mujer en el deporte, a defraudarla y a no seguir practicando deporte durante la época de Navidad? Espero que os haya interesado esta figura tan importante dentro de la historia del deporte y no olvidéis activar alarma porque dentro de otros 15 días estamos aquí de nuevo. El día 29 tendremos un episodio especial que incluye una pequeña carta a los Reyes Magos porque esto de estar en época navideña es así. Así que os espero el próximo día 29 de diciembre en todas las plataformas en las que está subido el podcast, Spotify, el Music, Amazon Play, iVoox y también en las plataformas de Samsung. Y no os olvidéis de activar alarma porque dentro de 15 días estamos de nuevo aquí. Muchísimas gracias.
Bueno, equipo, esto llega a su fin. Muchísimas gracias a todos los que estáis detrás y a todos los que nos escucháis semana tras semana y que hacéis posible que este podcast siga creciendo. Os animo también a que nos sigáis en redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, donde aparecemos como Buscando la Deportividad. Y recordaros que sabemos que no es un camino fácil el de eliminar la violencia del deporte, pero es el único en el que el equipo de Oro, Plata y Bronce cree. Muchísimas gracias. Sí, señor, Bravo. sí, señor, Javier. Vaya programa que acabas de hacer. Javier repite título Javier. con su mejor marca, 300. Buscando la Deportividad, un podcast de Oro, Plata y Bronce.